De este evento tan importante para los arquitectos y para la Sociedad Colombiana de Arquitectos. El arquitecto, cuando yo subí a la presidencia de la Sociedad Colombiana, pues uno siempre tiene planes para desarrollar durante el año en que va a ejercer ese cargo tan importante. Y yo tenía un amigo realmente un compañero de colegio y compañero de estudios de la universidad, Hernán Vieco, que había escrito un artículo que decía ¿por qué no tenemos los arquitectos bienales como la tienen los pintores y los escultores? Y ese era su tema. Y yo en un momento que me pareció importante dije, ese es un plan buenísimo que podría yo ponerlo en práctica. No se han hecho bienales, hagamos una bienal. Llamé a Hernán Vieco, le planteé que yo quería ejecutar esa idea y teníamos la suerte de que el ministro de Educación en ese momento era una persona que había sido compañero nuestro. Y entonces le pedimos cita al ministro, le contamos que teníamos esa idea, ministro Jaime Posada, y entonces sacó una libreta donde tenía el dato de una semana cultural que él como ministro de Educación iba a hacer. Y dijo, yo tengo aquí el Día de la Música, el Día de la Literatura, el Día de la Pintura, y entonces vamos a poner el Día de la Arquitectura en tal fecha, y ese día inauguramos la Bienal. Esa fue así de rápida la respuesta por la casualidad de ser 3 compañeros de colegio. Y los compañeros de colegio son, diría yo, los verdaderos amigos de uno para toda la vida. Entonces hicimos el cálculo y teníamos 2 meses para organizar algo que no teníamos ni idea qué era. Y nos tocó hacer el trabajo. Ustedes que son arquitectos saben que cuando hay que hacer una entrega de un proyecto de un estudiante en una universidad, o cuando hay que hacer un concurso y uno tiene que entregar, los concursos no sabe uno cómo se terminan, pero se terminan. Poniendo los arquitectos estamos acostumbrados a que nos ponen fecha y en esa fecha nosotros cumplimos. Aquí nos tocó, hagan de cuenta ustedes que estuviéramos en un concurso. Yo tuve que asignar un arquitecto de mi oficina, un arquitecto personal de mi oficina, para que estuviera de tiempo completo organizando la cosa. Tuvimos que empezar tomamos como ejemplo la Bienal de Pintura, que hay una preselección para que a las bienales no se presenten obras que no tengan un mínimo de calidad. Entramos, entonces hay una preselección y un jurado que selecciona las obras que valen la pena, y después viene la presentación y un nuevo jurado que da su veredicto de cuáles son las bienales, de cuáles son los premios. En la primera Bienal de Arquitectura se dio un primer premio para una obra de cualquier calidad, de cualquier uso,
se dio un premio a las residencias, porque en ese momento lo que se estaban haciendo no era lo que hay hoy día, estos grandes edificios, estos proyectos inmensos de conjuntos habitacionales. Lo que había eran residencias. Entonces dijimos, démosle un premio a una residencia. Y le dimos también un premio a proyectos rechazados de concursos, porque generalmente los jurados escogen proyectos y muchas veces los segundos premios tienen cualidades hasta mejores muchas veces que el primer premio, pero no son realizables, son utópicos, le suceden algunas cosas, pero en su contenido y su calidad es muy buena como arquitectura. Entonces dijimos, queremos rescatar del olvido proyectos que fueron segundos y que son muy buenos. En este caso se le dio al proyecto de una escuela de Fernando Martínez. El primer premio de Bienal fue al edificio de Ecopetrol de Cuéllar Serrano Gómez, y Guillermo Bermúdez sacó el de la residencia. A mí me parece, estábamos hablando de qué importancia ha tenido en mi vida las bienales de arquitectura. Más adelante desarrollaremos un poco ese tema, pero el simple hecho de poder decir con gran orgullo que en Colombia se ejecutó la primera Bienal de Arquitectura de Latinoamérica, y obviamente combinada también con las bienales que se hacen con España, pues es muy satisfactorio. No puede uno esconder ese placer de haber participado de algo que continuó, porque generalmente hay muy buenas iniciativas que al año, a los 2 años, cuando sus iniciadores, cuando sus creadores se retiran de eso, no hay quien continúe. Las bienales, tal vez la cosa más importante es que fructificaron, es decir, se continuaron, y hemos tenido, hubo alguna interrupción, pero las bienales han estado funcionando continuamente. Eso es una gran satisfacción. Un tema muy importante en la vida de los arquitectos son los concursos. En los concursos uno adquiere, se llena de una mentalidad como de superación. No es lo mismo hacer el trabajo cuando uno tiene un cliente, se le entregan a uno el programa y empieza uno a desarrollar anteproyectos. Hay una cierta tranquilidad de que es un proyecto que se va a realizar. Pero cuando ese mismo tema lo tiene en un concurso, hay una especie de instinto de superación propio que le surge al arquitecto. Yo no sé por qué razón, el hecho de que es una competencia, el hecho de que el proyecto va a ser visto por mucha gente y juzgado por mucha gente, ese tipo de cosas hace que los concursos sean algo diferente al ejercicio normal de la profesión. Yo he tenido la suerte, porque los concursos, hay que decirlo con franqueza, dependen
la selección de los proyectos depende de muchos factores. Uno tiene una idea para un proyecto y el jurado puede pertenecer a otra corriente de arquitectura y no encontrar mérito en lo que uno está haciendo. Entonces, el jurado tiene mucho que ver con la selección de los jurados. Y hay que acatarlos, obviamente, pero naturalmente que es un elemento que no depende de uno para apreciar la calidad que pueda tener un proyecto. Yo recomiendo a las nuevas generaciones que están saliendo que participen de los concursos, porque es una manera de probarse a sí mismo, es una manera de superarse, sentirse que el deseo de superar, por lo que hay otra mentalidad cuando uno está concursando, y los concursos no se hacen con la aspiración de ganar, pero el que siempre gana es el arquitecto que participa, porque aprende muchas cosas. Uno cuando está en concurso, la verdad es que hay un sentido de superación y un sentido de sana competencia con los colegas. Hay que tener en cuenta que en los concursos solo uno es ganador, los demás no son perdedores, sino simplemente presentan otras alternativas. Es increíble la imaginación de los arquitectos cuando en un tema uno puede hacer un concurso con 30 arquitectos participantes y las 30 son distintas. O sea que eso indica la creatividad que hay entre los arquitectos y vale la pena. Lo recomiendo, yo lo he practicado en mi vida. Últimamente hemos perdido los concursos a los cuales hemos entrado, pero en mi juventud gané unos cuantos concursos que orientaron mi profesión y que me dieron un rumbo y que yo considero importante. Para Samper, con toda mi amistad, esa era la oficina de él, que era un espacio de 226 por 226 por 226. Un cubo. Un cubo. Fantástico lo que están haciendo ustedes, los jóvenes y los estudiantes de arquitectura, de buscar diversas formas de asociaciones. Solos realmente los arquitectos no podemos hacer nada, en grupo sí. En este momento el mundo está cambiando, el ejercicio de la profesión es muy diferente a como era el siglo pasado. Absurdo estar hablando del siglo pasado, pero así es. Y me parece de una importancia muy grande que se asocien. Yo les tengo una anécdota que me tocó vivirla. Es lo relativo en Europa al nacimiento de la arquitectura moderna, que surgió con personas como Le Corbusier, como Walter Gropius, como Mies van der Rohe, como Rogers de Italia, que hubo un concurso, y ahí el tema del concurso también es muy importante, un concurso para la Sociedad de las Naciones, que fue la organización que se creó después de la guerra y que tenía su sede en Suiza. No las Naciones Unidas, sino la Sociedad de las Naciones. Hubo un concurso para un edificio
El proyecto no fueron capaces de adjudicarlo porque había proyectos modernos que funcionalmente eran mucho mejores y más adecuados a la época, y había proyectos clásicos de tipo Beaux-Arts, de Bellas Artes, y no se pudieron poner de acuerdo, y finalmente le encargaron el proyecto a 3 arquitectos que hicieron un proyecto completamente fuera de época. Pero ahí lo importante es como un concurso y un hombre que presentó unas ideas nuevas le abrió el campo a la arquitectura moderna, porque el edificio de la Sociedad de las Naciones de Le Corbusier es hoy día todavía un edificio fresco, bueno, de plena actualidad. Y se reunieron, lo que es interesante es que se armó una polémica entre los arquitectos de Bellas Artes, completamente fuera de su época, y los arquitectos modernos que pensaban abrir el camino a la arquitectura. Y una señora que tenía, pues, acomodada y que tenía un castillo en Suiza que se llama el Castillo de las Sarraz, resolvió invitar a los arquitectos modernos que habían participado en el concurso y que estaban empezando, era toda gente joven, estamos hablando de gente de 30, de 40 años, ¿no? Gente joven. Se reunieron en ese castillo y resolvieron organizar unos congresos para conocerse ellos mismos, para transmitirse las obras modernas unos a otros, y esos fueron lo que se llamó el CIAM, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Ahí tenemos el ejemplo de lo que fue la arquitectura moderna, nació allí. Yo de pura casualidad estaba en Europa cuando fueron algunos de esos congresos, me tocó el sexto, el séptimo y el octavo congreso. En el octavo congreso, que fue en Francia, me tocó ser uno de los organizadores. Es muy divertido porque están pensando que yo estaba hablando en términos profesionales. No, yo trabajaba con Le Corbusier y Le Corbusier simplemente me asignó para ir a conseguir alojamiento para los arquitectos en un pueblo que se llama Aix-en-Provence. Entonces yo me fui con anticipación, encontré un colegio donde había habitaciones, donde había cocina, donde había toda esa cosa. Y los congresos realmente, decían, eran muy interesantes porque ellos eran muy sencillos. Y uno se levantaba y a la hora del desayuno se sentaba al lado de un señor que uno no sabía quién era, y era Walter Gropius, ¿cierto? O al otro día le tocaba a uno desayunar con Gideon, el historiador, y era gente que sabía mucho, que tenía un entusiasmo extraordinario por la arquitectura. Gideon fue su historiador, y realmente eso demuestra que las personas, cuando se reúnen, producen efectos realmente muy positivos. Yo pienso que lo que están haciendo ustedes, los estudiantes, de agruparse, de tener sus capítulos en los distintos sitios, de reunirse, es fundamental, es fundamental y es importante para el desarrollo de la arquitectura. Yo invito a los arquitectos a que se reúnan, formen sus capítulos. Eso es beneficioso para la profesión del arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Y un último, el cual no le voy a dedicar más tiempo. No
olviden el lápiz y el papel para hacer dibujos cuando viajan. La cámara fotográfica que ustedes tienen en las manos son instrumentos muy importantes, pero no se puede comparar con tomar un lápiz, un papel y hacer un dibujo de lo que se está viendo. Ese es el mejor ejercicio para los arquitectos, el trabajar y el viajar dibujando, haciendo